Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en las apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, le replicó: ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario, que yo lo vea. Se lo trajeron y les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura hoy nos habla en esta segunda carta de San Pedro, en momentos difíciles de la Iglesia, especialmente en momentos de persecución. Nos describe un poco, por una parte, lo que es la sociedad y lo que es sobre todo la esperanza. Y la esperanza es aquella certeza de que viene un mundo de justicia, que es el mundo del Señor, que no es en esta tierra, son los cielos nuevos y tierra nueva. Sin caer en ese falso buenismo, que es que, bueno, todo aquí evoluciona mejor y aquí todo será jauja dentro de poco por los magníficos gobernantes de todos los países. Precisamente lo que nos plantea la primera lectura es todo lo contrario. El mundo sin Dios es el mundo de la injusticia, pero que se crea justo. Y ahí empiezan con esas injusticias las persecuciones. Poco después de estas cartas morirá Pedro que morirá pues ejecutado simplemente por el hecho de ser cristiano, sin juicio y sin nada. Persecución a los cristianos, los que destrozan el imperio, los que ponen a los dioses en contra de los romanos. Y así en esa persecución de Nerón morirá, pero con esta esperanza, cielo nuevo y tierra nueva, el mundo de la auténtica justicia de Dios, que viene después del juicio a este mundo. Y eso vale de generación en generación hasta nosotros. Mientras que el Evangelio de hoy empieza mal. Se juntan los herodianos y los judíos, los fariseos, la gente que son absolutamente incompatible, los que son de dos bandos que no tienen nada que ver, pero que se unen a su enemigo común, a los que ellos hacen enemigo, porque Jesús no tiene de por sí enemigos que Él los cree, sino que por el hecho de ser Jesús se crean los enemigos. Y estos enemigos lo que quieren es cargarse a Jesús como sea. ¿Y cómo se unen? Pues con esta prueba que hacen a Jesús. Primero lo alaban: tú que siempre dices la verdad, para hacerlo caer en su trampa. Dinos, ¿es lícito pagar al César o no? Claro, para los fariseos, que pagaban al César, pero lo veían como un problema porque el César era el usurpador. Estos los fariseos. Para los herodianos eran súbditos de César. Faltaría más que no se pagasen los impuestos al César. La trampa era muy fácil. Dijera lo que dijera, lo cogerían en falso. Si dijera que no se han de pagar los impuestos, los romanos caerían sobre él por sedición. Si decía que se tenían que pagar los impuestos, perdería el crédito ante los fariseos y ante el pueblo, que consideraba a los romanos que eran usurpadores, que eran extranjeros que invaden el país, no son de los nuestros. Y entonces Jesús
les hace ver la hipocresía de esta gente. Y la respuesta que da es una respuesta que se ha interpretado mal en muchos lugares, sobre todo en el mundo político. Les hace que le enseñen la moneda. Tráenme un denario. Un denario, una moneda pequeña de plata, con la imagen del emperador por una parte, después en la cruz, lo que diríamos en la cara es el emperador, en la cruz depende. En aquellos tiempos habían algunas con la madre del emperador, pero también con otras figuras, depende de dónde se acuñó y cómo y cuándo. El caso es que un denario representaba el sueldo de un día de un trabajador normal, más o menos. El caso es que ¿quién ha acuñado esta moneda? La ha acuñado César. Todas las monedas de plata y oro en ese tiempo solo las podía acuñar el imperio directamente. Los de las monedas de cobre y tal sí que podía acuñarlas los israelitas, moneda interna solo para pequeños cambios, pero el oro y la plata reservada al rey. Por eso, si os acordáis, cuando los magos dan a Jesús la ofrenda en oro, representa la realeza, el oro representaba al rey, al emperador. Pues bien, esta moneda no es del César, pues dádsela al César, pero dad a Dios lo que es de Dios. Y aquí hay un cambio que es radical, que a mucha gente le cuesta entender. Muchos, por interés de los estados, siempre dices, ¿veis lo que dice Jesús? Dad al César lo que es del César. Eso quiere decir que al César, o sea, a los gobiernos, al Estado, hay que dárselo todo, porque es el Estado el que manda. Y así hay que obedecer en todo al Estado, que es la autoridad suprema. Y lo dice el mismo Jesús, dad al César lo que es del César. Sin embargo, aquí no se ha de entender así, ni muchísimo menos. Es una interpretación absolutamente parcial. Aquí lo que Jesús está diciendo es muy sencillo. La moneda, el dinero, ¿este de quién es? ¿Es del César? Pues dadle sus impuestos. Bien, el César os reclama lo que es suyo, y lo suyo solo es el impuesto, el dinero. Pero dad a Dios lo que es de Dios. Eso es lo importante, ahí está el acento, que ellos ni preveían. Dios está en el centro, a Él hay que darle todo. Nuestra obediencia, nuestro amor, nuestra esperanza. Él es el centro de todo, el creador y Señor de todo. Dios está por encima de todos los emperadores, de todos los gobiernos. Y los cristianos lo entendieron muy bien. ¿A quién hemos de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Pues a Dios. Y por eso no nos importa si hace falta morir por Cristo, morir por Dios mismo. Ahí está toda la teología de los mártires. Dios está por encima de todo y Cristo, el Hijo de Dios, el que dio su vida por nosotros, es nuestro ejemplo. Y si es necesario, nadie quiere morir mártir en principio y no nos hemos de ofrecer mártires, pero los mártires son la gloria de la Iglesia, donde se muestra que Dios está por encima de todo, por encima de todos los gobiernos que se creen dioses, pero que no lo son, y donde hay un único Dios y Señor nuestro, y ese es Dios Padre con Cristo el Hijo dado por nosotros. Por eso aquí se vuelve de nuevo al principio. El mundo, importantísimo, hacer el bien en este mundo, importantísimo. Pero Dios está por encima del mundo, por encima de los gobernantes, por encima de todos. Y a Él solo rendemos culto.